Ok, entonces vamos a medirle el módulo de corte al material del acrílico de estas reglas. Entonces vamos a colocarla de tal manera que nos quede 10 centímetros por fuera de la mesa. Luego, para que no se mueva ese valor, vamos a pegar un poquito más masking tape. Un poco acá y un poco. Eso para terminar de confirmar, vamos a poner un peso. No va a ser un kit de masas, pero va a ser un peso que ponemos acá. Bueno, entonces tomamos un pedazo de hilo y lo enrollamos aquí cerca del final. Varias vueltas. Para que no, para que sea homogénea la fuerza. Entonces vamos a tomar un pequeño pedazo de masking. Volver a hacer. Entonces tomamos varias vueltas acá. Unas 3 vueltas sería suficiente. Y luego lo sellamos. Para que no se corra. Y luego que al final pues le hacemos un pequeño nudito. Entonces las corridas son muy sencillas, solo vamos a ir colocando valores de peso acá. Y con una cámara tomamos la foto desde este ángulo, digamos con el teléfono. Tomamos la foto desde este ángulo para medir el ángulo de flexión de la viga en función de los pesos. Vamos a ir agregando de 50 en 50 gramos y vamos a ir midiendo esas deflexiones. Y luego se hace la gráfica para obtener con la pendiente de esa gráfica. También vamos a necesitar el área transversal. Con un vernier vamos a medir aquí y vamos a suponer que es un rectángulo. Y con eso, con esa pendiente, pues vamos a obtener el módulo de corte del acrílico. Aquí tengo ya las 6 fotos para esta corrida con esta regla. Como pueden ver, de 50 en 50 gramos, así le fui llamando a cada una de las fotos. Y les voy a enseñar cómo se hace la medición, es extremadamente sencillo. Voy a tomar, por ejemplo, la de 200. La cargo en Tracker. Y pues aquí en Tracker básicamente lo que hay que hacer es medir el ángulo. Porque como ustedes saben de la expresión del módulo de corte, la tangente del ángulo es la que nos indica la deformación de corte. Lo primero es colocar nuestro plano cartesiano de forma tal que esté alineado, porque a veces la cámara puede estar inclinada, el teléfono puede estar inclinado. Entonces, lo que hacemos aquí simplemente es que nuestro eje es vertical, esté alineado con la vertical de la mesa. Observen que la vertical de la mesa es esta línea que estoy poniendo acá. Entonces ya alineé, todo está perfectamente alineado. Entonces ya la puedo poner justamente en el punto donde ocurre la deformación, que es aquí. Entonces ya está alineada la vertical. Si la foto estuviera inclinada, entonces tengo que mover mi eje Y para que se alinee, pero en este caso todo estuvo muy bien. Y por último, agarro acá un nuevo transportador. Y entonces, a veces aquí no se mira mucho, le voy a cambiar el color solo para que se mire mejor. Un color amarillo tal vez se vea mejor. Y entonces lo voy a colocar justo aquí en el vértice del plano. Y coloco la pata del transportador siguiendo la regla. Acá vamos a poner esta otra siguiendo el eje horizontal. Y esta la voy a poner alineada con la regla. Entonces pueden ver que me da un ángulo de 17.8. Entonces lo pongo en mi tabla de Excel. Y así lo hago para las 6 fotos. Ok, entonces aquí está cómo debemos de elaborar nosotros nuestro gráfico de esfuerzo contra deformación. Entonces aquí están nuestros datos, las masas que pusimos. Noten que hice 55, 105 por los 5 gramos del soporte que hay que añadirle a la masa de 50 gramos que estamos usando. Bueno, pues primero voy a calcular la deformación. Como bien saben, la deformación es indimensional, es metro sobre metro realmente. Y esa deformación es la tangente de ese ángulo que está ahí, el ángulo de deflexión de cada uno de ellos. Entonces ponemos aquí la fórmula de tangente. Recuérdense que Excel solo admite ángulos en radianes, ponemos la fórmula de radianes. Y entonces ya podemos poner aquí nuestro ángulo y nos calcula la deformación como tal. La cantidad de cifras significativas no puede exceder 3 cifras. Y luego vamos a calcular el esfuerzo. El esfuerzo va a estar en pascales. Noten, lo vamos a poner en gigapascales o megapascales si quieren después, pero en pascales para comenzar. Entonces lo que hay que hacer acá es masa por gravedad. Recuerden que la masa está en gramos, entonces lo dividimos dentro de 1000 para que esté en kilogramos y por la gravedad que vamos a usar 9.8, que ustedes la pueden medir con FIFOX en el laboratorio para usar el dato más adecuado. Eso es fuerza. Y eso hay que dividirlo dentro del área. Entonces el área la voy a calcular en esta celda de aquí. Entonces ahí voy a tirar un error ahorita, no pasa nada. Y aquí vamos a poner el área. Estas son las medidas que tomé con el vernier para mi regla, su ancho y su altura, ¿verdad? Para poder sacar el área.
Estos están ya en metros, ¿verdad? Y entonces solo para el área, como es un rectángulo, solo multiplico base por altura y ya tenemos el área en metros cuadrados. Entonces ven que ya se calculó automáticamente el esfuerzo. Como es un número tan grande, 9000, lo voy a poner en notación científica para que sea más adecuado. Y ya solo lo copio. Solo que aquí hay un errorcito que es que me copió la celda, ¿verdad? Esta celda del área no debe cambiar. Le ponemos F4 para que no la corra. Y ahora sí, tenemos el esfuerzo para atrás. Entonces, básicamente, solo hay que graficar esfuerzo contra deformación. Y si la ley de Hooke se cumple, lo que deberíamos obtener es una recta. Este dato claramente se nota que hubo algún errorcito en él, pero está bien, es parte de la experiencia, ¿verdad? Entonces, lo primero que voy a hacer es agregarle una línea de tendencia. Entonces, lineal, ¿verdad? Se mira bastante bien. Y queremos la ecuación y el R cuadrado. El R cuadrado es lo que más nos interesa. La pendiente para sacar el módulo. Entonces, solo voy a poner un fondo de color blanco para que no se mire a través de ella y un poco más grande para que sea legible. También podemos escoger que estos números estén en formato eh, científico para que se mire muy bien el valor de la pendiente. 1.14 por eso a las 5 pascales. Una cosa que también podemos hacer aquí para que esto mejore es, aquí en el módulo lineal ven que tiene un intercepto. Entonces podemos señalar que el intercepto esté en cero. Normalmente el intercepto en este tipo de experimentos no queda en cero. Ustedes pueden intentar hacer las conjeturas y discutir por qué. Pero si al hacer que mi intersección sí pase por cero y mi curva se notan que no cambia mucho, significa que el experimento cumple con ese supuesto de que cuando no hay esfuerzo, la deformación debería ser nula. Pues lo voy a hacer, hago clic y se dan cuenta que prácticamente no cambia. ¿Sí? El módulo, la pendiente, cambia muy poquito, menos del 10%. Entonces, eso me indica que está bastante bien hecho este experimento, puesto que el intercepto no es significativamente grande. Lo voy a dejar así, con esta regresión centrada en el origen. Y ya acá lo único que me falta son barras de error y títulos en los ejes. Comencemos con los títulos en los ejes para que el gráfico esté tal y como debe de estar. Título en el vertical y en el horizontal. En el vertical tenemos esfuerzo. Lo vamos a poner en pascales. Y en el horizontal tenemos deformación, que está en metros sobre metro, ¿verdad? Es una cantidad dimensional. Y luego las barras de error. Le damos aquí, agregar barras de error. Y entonces aquí podemos seleccionar qué hacer con ellas, ¿verdad? Ahora, lo primero que podemos hacer con ellas, es lo más sencillo, es lo que tiene que ver con el esfuerzo. Noten que la incertidumbre del esfuerzo es una cantidad fija, porque Pasco nos garantiza que cada una de esas masas Pasco tiene un error del 5%. Y lo estamos multiplicando por G. Si ustedes miran su FIFOX, van a ver la precisión. Yo aquí lo voy a colocar. Entonces lo voy a poner como un porcentaje, ¿verdad? Sería en este caso el 5%, que es 0.05, y como está multiplicando, se sumaría la incertidumbre relativa de la gravedad, que con el FIFOX nos quedó de 0.01 sobre 9.8. No hay nada más ahí, solo es masa por gravedad, ¿verdad? Podemos agregar también, perdón, la incertidumbre de la medición del área. Eso lo voy a agregar ahorita. Entonces, para la incertidumbre del área, noten que la incertidumbre del vernier para medir esto es un 50avo de milímetro, porque es la medida más pequeña que puede medir de toda la escala móvil del vernier. Entonces, vamos a poner una celdita más acá para tener esta incertidumbre más después acá. La incertidumbre del vernier sería la incertidumbre de, como les digo, una parte en 50 de milímetro. Eso es lo que está en metros, digamos. Entonces, la incertidumbre, como estamos multiplicando los dos valores, hay que hacer la incertidumbre relativa con cada dimensión y luego sumarlas entre sí. Entonces, esto lo podemos hacer muy fácil, como la incertidumbre dividido uno de los datos, más la incertidumbre dividido el otro de los datos. Y ahí tenemos ya una incertidumbre porcentual, 0.01, 1%, se le suma a la que ya teníamos acá. Aquí le voy a poner que sume la incertidumbre del área. Y aquí está en porcentaje. Tenemos una incertidumbre del 6%. Entonces, fija. Entonces, ya que sabemos que podemos ponerle más decimales si ustedes quieren, porque no es exacto, ¿verdad? 6.17. Entonces le hago doble clic a las barras verticales y le pongo aquí un porcentaje. Y ese porcentaje es de 6.17. El error en mis esfuerzos es de 6.17. Y para la deformación es un poquito más interesante porque para la deformación tenemos una tangente del ángulo.
Entonces, ¿cómo sacamos la incertidumbre de la tangente del ángulo? Bueno, como pueden ver acá, tengo el hecho de que la deformación es igual a la tangente del ángulo. Entonces, calculo el diferencial de ambos lados. Y como pueden ver en la ecuación, me queda que la incertidumbre es simplemente la secante cuadrado del ángulo multiplicado por lo más pequeño que podemos medir con ángulo. Como ustedes pueden ver en Tracker, lo más pequeño que podemos medir es una décima de grado. Entonces, para calcular la incertidumbre, aquí sería la incertidumbre para cada deformación. Para cada deformación va a ser diferente. Entonces, repito, es 1 partido coseno de en radianes del ángulo. Lo elevo al cuadrado para que sea secante cuadrado. Y eso lo multiplico por lo más pequeño que podíamos medir con tracker de ángulo, que es 0.1 grado. Como lo que estoy poniendo está es una secante cuadrado, ya el radián está metido adentro. Entonces no importa en qué dimensionales ponga yo el ángulo de afuera, en esas dimensionales está. Entonces lo voy a poner en radianes porque necesito, como es un valor que está expresado en metro sobre metro, entonces voy a poner aquí radianes de el valor de la incertidumbre que estaba en grados, que era de 0.1. ¿Ok? Entonces resumiendo, lo que tengo ahí en esa fórmula es secante cuadrado de teta, pero ese de teta tiene que ser en radianes. Y ese de teta es el ángulo más pequeño que puedo medir. Pues por eso es que está ahí, secante cuadrado por la conversión a radianes de 0.1 grados. Entonces, como pueden ver, esa deformación, esa incertidumbre es pequeñita y cambia para cada celda. Entonces, ahora le doy doble clic a las incertidumbres horizontales y le pido que use un valor personalizado. Y entonces me baso en esa columna. Le digo que para el error positivo use esa columna y para el error negativo también use esa columna. Entonces ahí está. Se ven que son muy pequeñas, realmente no se ven. Vamos a hacerlas lo más grande que podamos para intentar verlas. Y tal vez podemos hacerlo con el marcador, haciéndolo lo más pequeñito posible. Entonces voy a seleccionar el marcador aquí en formato. Podemos seleccionar serie. Y entonces aquí le damos a opciones de marcador para que podamos ver un marcador pequeñito. Entonces le voy a poner un marcador así en forma de crucita y lo voy a hacer lo más pequeñito para ver si podemos ver la incertidumbre. Creo que no la vamos a poder ver. Porque ahí se puede ver un poco si hacemos un zoom grande. Podemos ver ahí nosotros. Entonces claramente vemos que algunos datos están saliéndose. Podemos regresar a nuestra regresión lineal para tratar de volverla polinómica como la teníamos originalmente, sin el intercepto. Entonces ven que ahora todos los datos pasan por las cajitas de la incertidumbre, excepto este. Este dato fue un dato atípico, este dato sí lo podíamos descartar y yo recomendaría volverlo a medir, ¿verdad? Para que la regresión nos quede lo mejor. Y entonces podemos reportar como nuestro valor del módulo este 1.14 por 10 a la 5 pascales. Para finalizar, solo quiero explicarles qué tipo de reglas la que deben de llevar. Las reglas normales, estas plásticas transparentes, son las mejores, son flexibles, ¿verdad? Y se pueden utilizar. Hay unas que venden que son demasiado flexibles, que son como fueran de hule y se quedan dobladas. Esas no me sirven. Son las que normalmente se ven rígidas. Aplicarles un pequeño esfuerzo, se curvan. Estas son las que deben ustedes de buscar. De preferencia, si pudieran llevar de diferentes marcas, sería buenísimo porque así pueden comparar unas con otras, porque no todas están hechas exactamente con la misma técnica. Y opcional, totalmente opcional, si ustedes pueden conseguir alguna regla de estas que son de metal, pero que no son de las rígidas, sino que se pueden pandear, como para hacer una comparación contra un metal, porque los metales sí conocemos su módulo de corte, pues pueden usar una de estas. Esta es de acero, por ejemplo, y podrían ustedes hacer pruebas con una de esas, ¿verdad? Esta no se rompería, ¿verdad? De las que van a ustedes a llevar, de las tres que van ustedes a llevar como grupo, vamos a quebrar una de ellas, ¿verdad? Entonces ya saben de que una de ellas va con el propósito de que la quebremos porque queremos ver el módulo máximo